Salve María. Estamos por fin en nuestro curso de Mariología en el cual vamos a considerar, vamos a entrar en el capítulo 8, como les había dicho en el video anterior, para considerar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya pasaron los 8 meses, ya Nuestra Señora, los 9 meses, ya Nuestra Señora regresó de estar con Santa Isabel, ya fue la prueba de San José y ahora qué gaudio tiene San José saber que Él es el Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para eso vamos a rezar un Ave María pidiendo a Nuestra Señora que ella vaya preparando nuestros corazones para recibir todo lo que escuchemos de este libro maravilloso, que todo lo que escuchemos lo asimilemos, lo pongamos en práctica, nos abre la mente para nuevos conocimientos de Nuestra Señora. San Luis María Griñón de Montfort decía: de María nunquam satis, de María nunca se dirá todo, porque es la criatura más perfecta, está llena de gracia, llenísima de gracia, con la plenitud de la gracia. Entonces, nunca nos cansaremos de escuchar las glorias de Nuestra Señora, la vida de Nuestra Señora, considerar a Nuestra Señora por entero. Entonces, que ella prepare nuestra alma, que haga de nuestro corazón un corazón mariano, para que podamos recibir todo con mucho amor y más devoción hacia Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar a leer, quería considerar algo muy bonito con ustedes, y es un pensamiento de nuestro fundador, Monseñor Juan Clá, del doctor Plinio también, formador de Monseñor Juan, inspirador de esta obra de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio. Y es que estando nosotros en la semana ya para el Corpus Christi, el domingo tenemos la fiesta solemnísima del Corpus Christi, cuerpo de Cristo, debemos considerar una cosa muy importante, que Nuestra Señora, ella fue el primer sagrario que existió aquí en la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque ella llevó en su seno purísimo a nuestro Señor Jesucristo, cuerpo de Cristo. Podríamos decir, como dice San Luis María Griñón de Montfort también, Corpus Christi, Corpus Mariae. Cuerpo de Cristo, cuerpo de María. ¿Por qué? Porque toda la parte natural, física, nuestro Señor Jesucristo, como habíamos hablado en videos anteriores, nuestro Señor lo recibió totalmente de Nuestra Señora. Entonces, todo. Nosotros comparamos hoy en día aquí las madres o los padres que nos asisten con sus hijos. Normalmente, cuando uno ve el hijo, la hija, dice: este jaló más del papá o jaló más de la mamá. O entonces la niña se parece mucho al papá, el niño se parece mucho a la mamá o viceversa, lo que sea. ¿Por qué? Porque ambos padres van aportando no solo genéticamente, digamos, el físico, la nariz del papá, la oreja de la mamá, etcétera, sino también la forma de ser, el niño, el hijo, va cogiendo de ambos padres. Entonces, con la herencia de los dos papás Dios se aprovecha de eso y conforma el alma de cada uno. Entonces, uno podrá heredar, qué sé yo, el amor de las flores que tenía la mamá, o entonces podrá heredar el senso artístico del papá, o entonces la, el método de racionalizar las cosas del abuelo. En fin, nosotros vamos heredando y nos vamos configurando, y lo que somos es en el fondo también reflejo de lo que son nuestros progenitores, etc. Pero con nuestro Señor Jesucristo, Él heredó absolutamente todo de Nuestra Señora. Entonces podrán imaginarse ustedes, los cabellos de nuestro Señor eran los mismos que los de la Virgen Santísima, la forma de mirar, la inflexión de la voz, la forma de mover las manos también. Claro, traducido eh, a lo masculino, digámoslo así, porque Nuestra Señora a nuestro Señor. Pero todo, la sangre de Nuestra Señora se pasó a ser la sangre divina de nuestro Señor Jesucristo. Todo, 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 absolutamente todo fue de Nuestra Señora. Entonces, por eso, Corpus Christi, Corpus Mariae. Y
Nuestra Señora fue el primer sagrario, fue ella la primera que tuvo a nuestro Señor realmente presente, siempre está realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero Nuestra Señora fue la primera. Entonces, esta fiesta del Corpus Christi que vamos a tener este domingo, también es una fiesta que incluye de una manera muy especial a Nuestra Señora. ¿Por qué? Porque ella tuvo una participación importantísima en donar, digámoslo así, en darle toda esa parte física a nuestro Señor Jesucristo, además de llevarlo en su seno purísimo. Y recordemos también que bueno, eso lo vamos a ver más adelantito, pero recordemos también que en la pasión, en la última cena, Nuestra Señora tuvo la gracia, eh, el don de tener la presencia eucarística dentro de ella. Por eso decimos que toda la pasión también la sufrió ella en sí. ¿Por qué? Porque ella tenía la presencia de nuestro Señor Jesucristo como cuerpo padeciente todavía, no había resucitado nuestro Señor. Entonces, todos los dolores físicos y morales que estaba teniendo nuestro Señor, ella también místicamente los estaba teniendo a lo largo de todo el camino de la pasión. ¿Por qué? Porque ella tuvo ese don como otros santos lo han tenido a lo largo de la historia. No, podríamos pensar, Nuestra Señora muchísimo más, ella es la que merece ese don. Ella tuvo el don de la presencia eucarística, se llama, que nuestro Señor permaneció eucarísticamente las especies en ella hasta el momento de la Asunción. Entonces, el convivio, el contacto, la unión que existe entre Nuestra Señora y nuestro Señor Jesucristo es algo que nuestra mente no alcanza a abarcar porque es una cosa muy superior. Entonces, antes de comenzar ya con el nacimiento, quería considerar eso con ustedes para que tengan como que una punta de pensamiento para estos días, para que cada uno en su familia vaya considerando, comentando, conversando sobre este misterio maravilloso que es el Corpus Christi, Corpus María, como decíamos, esa relación que tiene Nuestra Señora con nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces ahora sí, vamos a la lectura y comenzamos el capítulo 8, por fin, ya el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un capítulo muy lindo, muy candoroso, muy tierno, en fin, vamos a considerar a Nuestra Señora como madre propiamente, con el niñito Jesús, bebecito, frágil en sus brazos, ella cuidándole y dándole todo lo que un niño necesita a esa edad, pero también sin dejar de ser Dios, toda la comunicación que hubo cuando por fin ya se conocieron eh, físicamente, digamos así. Entonces, capítulo 8, título, María en el nacimiento del Señor. Luz, rechazo y gloria. Vamos a ver. Quizá ningún gobernante haya imaginado que su nombre pasaría para la historia, sobre todo en virtud de un edicto de recenseamiento, práctica tan común en los reinos de antes. César Augusto, no en tanto, tuvo mucho de su fama al hecho de haber decretado que todos los ciudadanos del imperio, entonces en el cenit de su prestigio, se registrasen en la respectiva ciudad de origen. O sea, si el nombre de César Augusto pasó a la historia fue por lo que él hizo y que eso tuvo relación con el nacimiento de nuestro Señor. San José pertenecía a la casa de David en cuanto príncipe heredero de un trono que por más de 400 años permanecía vacante, a la espera del Salvador prometido. Obligado por las circunstancias a dirigirse a Belén, acompañada de su virginal esposa, que también Nuestra Señora era descendiente de David, o sea, ambos, imagínense, San José, él tenía el título, debería tener el título de rey, y Nuestra Señora también, ella descendía de la casa de David, entonces ambos, ellos, si la monarquía se hubiera restaurado en Belén, en Jerusalén, San José sería rey, Nuestra Señora reina, o sea, por eso ella es reina bajo todos los títulos, paréntesis. Entonces, obligado por las circunstancias a dirigirse a Belén acompañado de su virginal esposa, en la realidad él ejecutaba la voluntad divina, la cual se manifestaba por medio de una causa secundaria, corriquera a los ojos de los hombres, pero llena de significado a la luz de la fe. O sea, cualquiera podría pensar, ah, sí, justo les tocó en Belén que naciera el niño porque tocó ir ahí
porque hicieron el recenseamiento. No, eso todo fue absolutamente conducido por la mano divina para que nuestro Señor Jesucristo naciera en Belén y así se cumplieran las profecías. Aquí dice, con efecto, era necesario que se cumpliese la profecía de Miqueas. ¿Y qué dice la profecía de Miqueas? Pero tú, Belén de Éfrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, es de ti que saldrá para mí aquel que es llamado a gobernar a Israel. Sí, el rey que debía heredar el trono de David, su padre, nacería en la casa de pan, que significa Belén, casa de pan. Imagínense eso también qué relación tiene con nuestro Señor, que Corpus Christi, Él tomó el pan y lo convierte en su preciosísimo cuerpo, sangre, alma, divinidad. Casa de pan, o sea, casa donde el pan se convierte en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Todo, 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 absolutamente todo tiene relación. Entonces, el rey que debía heredar el trono de David, su padre, nacería de la casa de pan como él, como él. Nada es pequeño o despreciable cuando se vuelve algo de la benevolencia de Dios. O sea, Belén a los ojos de los hombres podía ser una ciudadecita y pueblito perdido ahí en Jerusalén, pero a los ojos de Dios tenía un significado importantísimo. ¿Por qué? Porque era el lugar escogido por Dios para nacer para los hombres. El nombre de la ciudad natal del santo patriarca suena aún hoy con encanto a nuestros oídos, por ahí haberse dado una de las escenas más bellas de la historia, en que la candura de la inocencia se alió a la grandeza fulgurante del rayo, el nacimiento del Verbo encarnado. Obedeciendo a la orden imperial, el santo matrimonio emprendió el arduo viaje desde Nazaret hasta Belén. El estado de Nuestra Señora retardaba la marcha. Claro, Nuestra Señora ya llevaba muchos meses, no podía ser rápido. Ahí, recordarán ustedes que era en burrito, habían subidas y bajadas, piedras, etc. Y no podía ser tan rápido porque la condición de Nuestra Señora no lo exigía de esa manera. El estado de Nuestra Señora retardaba la marcha, pues San José celaba por el bien de ella y del bebé. O sea, San José tenía el máximo cuidado, no quería que Nuestra Señora en ningún momento se sintiese incómoda, se sintiese adolorida, nada, nada, nada. San José quiso que fuese un viaje lo más agradable para Nuestra Señora por causa de su estado. Después de varios días de jornada por estradas, por caminos muy transitados debido al recenseamiento, claro, muchas personas fueron a Belén, otros iban allá, entonces había muchas personas viajando. La Sagrada Familia se detuvo en el límite de Jerusalén. Presintiendo la proximidad del nacimiento de Jesús, María quería prepararse de la mejor forma posible. Nuestra Señora no la iba a tomar a la ligera, ella quería preparar su corazón para ese acontecimiento, el más importante, que era el nacimiento de Dios y al mismo tiempo su Hijo. Por eso pidió a su castísimo esposo que permaneciesen por algunos instantes a la sombra del templo del Señor. Pasaron por Jerusalén, entonces que ella quería estar en el templo del Señor, en donde su infancia había transcurrido en la ardiente espera del Mesías, que ahora llevaba en su seno purísimo, como en los más gloriosos de los agrarios, como estábamos viendo. Miren qué bonito esto. Nuestra Señora, se acordarán ustedes en los videos anteriores de estos cursos, cómo Nuestra Señora ansiaba, pedía, rezaba a respecto del Mesías. Ella era el alma que atrajo al Mesías a la tierra. Y ahora ella lo llevaba en su seno purísimo y ella era la madre del Mesías, aquel tan esperado que ella, por el cual ella tanto rezó, por el cual ella tanto luchó, por el cual ella tanto fue firme, por el cual ella tanto sufrió también. Ahora estaba por venir. Y entonces ella quería pasar por el templo, rezar un poco ahí, prepararse y considerar todo al respecto, como ella que estuvo esperando en ese lugar fue el lugar donde ella, su corazón ardía en llamas de deseo de la venida del Mesías. Ella ahora estaba pasando frente al templo con el Mesías dentro de sí, a punto de nacer. Miren qué consideraciones bonitas se pueden sacar a ese respecto y
¿Qué habrá pensado Nuestra Señora? ¿Qué habrá pasado en su corazón en esos momentos al considerar todo eso? Una cosa altísima y muy bonita. La visita de la ciudad santa llenó de emoción el espíritu de la Santísima Virgen, claro, y de modo inefable de modo inefable, y del propio niño Dios, aún escondido a los ojos del mundo, pero en místico diálogo con su bondosísima madre. Imagínense ustedes lo que fueron esos 9 meses de convivio, de coloquios entre Nuestra Señora y nuestro Señor Jesucristo, porque si ya una mujer, cuando está esperando a su niño, es un paraíso esos 9 meses, le habla al niño, siente las pataditas, incluso ya siente cómo va a ser, ay no, este niño va a ser muy inquieto, esta niña es muy tranquilita, solo se mueve en la noche, en fin, no sé, las madres podrán decir mejor que yo. Si ya hay un convivio entre madre e hijo durante esos 9 meses, ¿qué no habrá sido ese convivio durante 9 meses entre Nuestra Señora y Dios encarnado en su seno purísimo? Claro, Nuestra Señora aprovechaba y le comunicaba las cosas más excelsas. Era una comunicación no solo física de sentirlo, sino también una comunicación mística, un embricamiento de almas, un embricamiento de amores. En fin, era un paraíso realmente que Nuestra Señora pasó durante esos 9 meses. Entonces, voy a volver a leer. La visita a la ciudad santa llenó de emoción el espíritu de la Santísima Virgen y de modo inefable eh, el espíritu del propio niño Dios, aún escondido a los ojos del mundo, pero en místico diálogo con su bondosísima madre. Buenísima madre, bondadosísima madre, perdón. Aquel lugar en el cual el Padre había mostrado su gloria al pueblo escogido sería el teatro de muchos episodios de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, marcados por el anuncio impretérrito de la verdad, por la persecución de los malos y por la lucha contra los fariseos y la casta sacerdotal decadente. Pero no solo eso, ¿cuántos pensamientos deben haber llenado la mente del infante, del divino infante, al saber que estaba en el lugar donde entregaría su vida como cordero inmolado para la salvación de los hombres? Claro, a eso estaba viniendo nuestro Señor. Entonces él estaba pasando por ahí. En 33 años yo voy a estar dando mi vida aquí por los hombres. Voy a ser entregado por ellos mismos, voy a ser crucificado, etc. Por su participación en la visión beatífica, él ya conocía la profecía que años más tarde pronunciaría sobre su muerte. ¿Cuál era? No es admisible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Nuestra Señora, y por medio de ella San José, no querían sino estar en consonancia con los divinos pensamientos de Jesús. Querían sentir lo mismo que Él, pensar lo mismo que Él, estar en consonancia. Con todo, en aquella ocasión, Él no permitió que su madre se detuviese en la perspectiva del dolor y de la sangre que lo envolvía, mismo antes de nacer, dejando que ella entreviese apenas una punta de sus pensamientos. O sea, nuestro Señor no quiso que en ese momento, que iban a nacer y todo, Nuestra Señora ya estuviese bajo esa perspectiva. Quería como guardarla de esa perspectiva en ese momento, por, por puro amor filial. Solo Nuestra Señora solo como que veía las puntitas de esos pensamientos del divino niño. Así, la Virgen solamente percibió que su hijo meditaba a respecto del rechazo que le esperaba por parte de las élites y de buena parte del pueblo judío, como había anunciado Isaías. Escuchad, cielos, y tú, oh tierra, escucha. Es el Señor quien habla. Yo crié hijos y los eduqué. Ellos no en tanto se revoltaron contra mí. El buey conoce a su poseedor, el asno el establo de su dueño, pero Israel no conoce nada y mi pueblo no tiene entendimiento. Como eso podríamos aplicarlo a los días de hoy, viendo, en fin, viendo cada vez más y más y más noticias que demuestran cómo la humanidad está completamente lejos de Dios y desconoce a Dios, desconoce de sus milagros, desconoce de su justicia, desconoce de su poder, desconoce de su bondad también, desconoce, en fin, desconoce de su divinidad, porque el hombre
hoy perdiendo la inteligencia piensa que puede ser más que Dios y que no necesita de Dios, pero en realidad no es así. Pero entonces esto perfectamente se podría aplicar a nuestros días de hoy, como eh, Israel, podríamos decir el mundo entero, no conoce nada y mi pueblo no tiene entendimiento. Era necesario que la reina de los ángeles se alegrase con tantas maravillas que Dios había hecho por su humilde esclava y en ella por todos los elegidos. Al contemplar las paredes del templo y las ventanas de los aposentos que había ocupado hace poco tiempo, María exultaba por la magnificencia del Altísimo. Ella deseaba ser la esclava de la progenitora del Mesías. O sea, ella quería ser esclava de la madre del Mesías, a fin de servirla en todo. Y ahora se veía ella elevada a la dignidad de Madre de Dios. Tomada con el gaudio del Espíritu Santo, se humilló reconociendo su nada y movida por un élan interior, por un impulso interior, entonó en el secreto de su corazón un nuevo Magnificat. Ay, si supiéramos cómo fue ese Magnificat. San José, con su fino discernimiento de los espíritus, seguía atentamente los movimientos sublimes del alma de su esposa e intentaba armonizar sus sentimientos con los de ella, componiendo juntos un cántico nuevo que llenaba de júbilo a los ángeles y a la propia Trinidad. Esos intervalos de intenso recogimiento venían a compensar las agruras del viaje. Claro, hubieran dificultades, preparando al santo matrimonio para uno de los momentos auges de la historia, el nacimiento de Dios. A fin de no llamar mucho la atención de los círculos ligados al templo, la visita fue rápida y discreta, habiendo pasado desapercibida a los ojos de los parientes y conocidos. Pues reposaron en un hospedaje digno situado en el sur de Jerusalén, cerca del camino que conducía a la ciudad de David, a Belén. Con el corazón transbordante de piadosas y altísimos pensamientos, María permaneció en vigilia durante buena parte de la noche. En cuanto San José, aconsejado suavemente por su esposa, imagínense ustedes esa escena, descansaba con plácida inocencia de la fatiga del día. Seguramente San José quería acompañarle en la vigilia y Nuestra Señora, como dice aquí, suavemente por su esposa, seguramente le habría dicho, San José, José, esposo mío, ¿no sería mejor que tú descanses para retomar fuerzas para el viaje de mañana? Descansa, descansa, esposo mío. San José con Nuestra Señora tratando de esa manera, ¿qué podía decir? Presto sum, como decimos nosotros los heraldos. Aquí estoy para hacer tu voluntad, esposa mía. Lo que tú digas, yo haré. Y se fue a dormir plácidamente, con una plácida inocencia de la fatiga del día. Qué bonito. Esos pequeños episodios de la vida de Nuestra Señora y San José dicen mucho y nos enseñan mucho también. Subtítulo. A camino de Belén. Al rayar la aurora, el santo matrimonio, ya tempranito, se despidió de Jerusalén con saudades, con nostalgias y recelos, siguiendo el viaje por el camino que ligaba la capital a Belén, distante 10 kilómetros, o sea, les faltaba caminar 10 kilómetros más para llegar a Belén. La mañana era nublada y el aire se figuraba hostil. María y José meditaban en su interior cuál sería el sentido de aquella atmósfera un poco amigable. El aire lo sentían un poco pesado, hostil. ¿Qué será? ¿Qué será? De aquella atmósfera poco amigable que hacía presagiar una jornada ardua y probada. Uy, va a ser duro este camino. El niño Jesús parecía especialmente tranquilo dentro de Nuestra Señora y, por así decir, silencioso en el vientre castísimo de su madre. Claro, Nuestra Señora no sabía el momento exacto, o sea, él le iba a avisar, pero todavía no había llegado el momento de avisarle que ya iba a venir. Salir de aquel palacio de virtud que era María para entrar en el mundo del pecado constituía una gesta penosa y épica para el cual él como que necesitaba prepararse en su humanidad santísima. Tenía que abandonar ese paraíso que era Nuestra Señora para entrar en el mundo, el cual él quería venir para salvarnos, pero un mundo que no precisamente era el paraíso en el cual él vivió durante esos 9 meses.
El celo por la gloria de Dios era el denominador común que unía a María y a José. O sea, eso era una de las cosas que los unía a ellos como esposos y como santos. Ese matrimonio virginal no deseaba otra cosa sino reverenciar, servir y alabar al Creador con toda la fuerza de su alma. Por eso, a medida que la ciudad de Belén se hacía más nítida en el horizonte, que ya lo veían allá, ambos rezaban al Padre Celestial a fin de encontrar un lugar apropiado para el nacimiento del niño Dios. Ellos sabían que iban a nacer ahí. Con el pasar del tiempo se intensificó la hostilidad de los habitantes de Belén contra el ramo real, que con santa ansiedad y pureza de intención esperaban la venida del Mesías. O sea, ya había una profecía que el Mesías iba a nacer de Belén. Entonces, mucha gente ya se había vuelto hostil a los que realmente esperaban con santo deseo esa venida del Emanuel, del Mesías. Eh, en su juventud, José había sufrido un verdadero ostracismo. ¿Qué significa ostracismo? Nosotros, las ostras, me imagino aquí varios han podido tener la oportunidad de ver una ostra, incluso de beneficiarse de su sabor, etc. Las ostras, una especie de conchas que se cierran fuertísimo y cuesta abrirlas. Entonces, aquí dice, había sufrido un verdadero ostracismo por parte de cierta parcela de su familia que había perdido la esperanza de la gloria futura y procuraba e intentaba llevar una vida cómoda y mediocre. Entonces a San José como que lo encerraron en ese ostracismo, lo tuvieron encerradito, no podía, o sea, calladito, usted allá y nosotros aquí queriendo llevar nuestra vida cómoda y mediocre, ni fría ni caliente, ni enteramente alejada, pero ni enteramente ardorosa. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la séptima carta del Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. Si fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Son palabras duras de nuestro Señor. ¿Para, para quién son esas palabras duras? Para las personas que están acomodadas y están bien instaladas en su mediocridad. ¿Qué significa eso? Yo no mato, yo no robo, yo no, en fin, eh, todavía me hago llamar católico, pero tampoco cumplo los mandamientos de Dios. Pongo una racionalización a todas las faltas que cometo, justifico mis pecados, justifico mis miserias, justifico mm, pienso que puedo esconder tal cosa delante de Dios. Igual está la confesión, me puedo confesar después porque no tengo un verdadero deseo de cambiar radicalmente de vida por amor a Dios, para dejar esa vida de pecado. Eh, Me hago llamar católico, pero no asisto a misa ni siquiera los domingos, de vez en nunca me confieso, ni qué decir de la comunión. En fin, es una situación poco generalizada hoy en día, pero hay que pedir mucho a Nuestra Señora para que las personas que por alguna infelicidad están en ese estado de mediocridad reciban una gracia de entender, no puedo seguir así, no puedo ser como la ola de lo general que viven en una mediocridad cómoda, de acomodarse. Entonces, por ejemplo, pensar, no sé, se me ocurre, bueno, no hay misa presencial, bueno, la asisto en internet. No puedo comer, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, tener verdadero deseo, Dios mío, cuánto anhelo, cuánto deseo recibir la Sagrada Eucaristía, cuánto deseo estar presencialmente en una misa, que esta situación acabe ya, que Dios fortalezca mi alma, que mi fe nunca se apague, etcétera, etcétera. Bueno, eso nos desviamos un poquito. Desde el momento en que él abandonó la ciudad de David, el foso que separaba los corazones apenas había aumentado, o sea, los corazones mediocres y los que deseaban la venida del Mesías. Y los pocos parientes que mantenían sincera afinidad con el glorioso patriarca se habían cambiado para vilarejos, para
ciudades pequeñas, villas pequeñas ahí cercas, vecinas, a fin de evitar la persecución de los malos. Teniendo presente este fondo de cuadro, San José caminaba pensativo, pero de cabeza erguida, pensando en todo esto, pues confiaba en el auxilio divino. A cada paso pensaba cuál sería el mejor modo de mover a aquellos parientes a la compasión. Llegados a las puertas de la ciudadecita, Belén, se detuvo por un instante y mirando para Nuestra Señora, le suplicó que rezase por la victoria en la inminente batalla. ¿Qué pasaba? Aquí no es simplemente que San José llegó a Belén y estaban todos los hospedajes llenos y no, San José sabía a lo que iba, sabía que había hostilidad de parte de los habitantes de Belén, que lo conocían perfectamente, sabían quién era él. Por lo tanto, él durante toda su juventud siempre había sido rechazado por él querer mantener su castidad, su pureza, por él haber sido enteramente fiel a las profecías, fiel a, a los mandamientos, etc. Entonces, él sabía que no iba a ser fácil entrar en Belén, no iba a ser bien recibido ni él ni Nuestra Señora. Y eso le preocupaba, ¿por qué? Porque Nuestro Señor había escogido nacer justamente en ese lugar de mucha hostilidad con el Mesías, con la venida del Mesías. Entonces, ¿dónde iba a nacer? ¿Dónde iba a encontrar un lugar digno para que Nuestro Señor naciese, para que Nuestra Señora se sintiese cómoda, se sintiese tranquila en su pureza ilibada? En fin, era todo ese problema giraba en la cabeza de San José, pero él estaba dispuesto a enfrentar esa batalla. Y por eso dice, suplicó a Nuestra Señora que rezase por la victoria de la batalla inminente que venía. Y vamos a leer un último subtítulo, porque el tiempo se nos acaba infelizmente, y nos vamos a quedar en un suspenso para ver qué va a pasar para el nacimiento de Nuestro Señor. Entonces, subtítulo. Vino para lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Ni la diplomacia de San José, ni el estado de María, estaba grávida, estaba esperando hijo, ni la inminencia del nacimiento de Jesús, nada conmovió a los betlemitas. Eso vamos a considerarlo al final. Después de pasar una noche en casa de un familiar del Santo Patriarca, fueron despedidos de forma grosera y en vano agotaron la jornada buscando otro lugar adecuado. O sea, los recibieron porque ni modo tocó, pero al día siguiente ya no pueden estar más en mi casa de forma grosera. Ninguna puerta se abrió para acoger al Mesías prometido. El rechazo más completo, el fingimiento cínico o el desinterés marcaron el camino de los esposos. Se cumplía por la primera vez y de modo lancinante la frase del Evangelio de San Juan. Vino para los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Una tremenda probación asaltó al jefe de la Sagrada Familia. ¿Será por alguna culpa oculta de él que la providencia trata así al unigénito del Padre, cuya custodia le fue confiada? Eso es algo muy bonito porque siempre los santos, los que menos tienen culpa, siempre piensan que lo que pasa es por culpa de uno y no le echan la culpa a Dios. ¿Cuántas personas nosotros vemos, Dios no me quiere, Dios me olvidó, Dios no sé qué, y la culpa es de Dios? Pero los santos toman la actitud diferente. Cuando hay una situación difícil, ellos inmediatamente atribuyen la culpa a sí. ¿Por qué? Porque como están constantemente acostumbrados a reconocer su nada, su miseria, en fin, su contingencia de Dios también. Entonces, también la culpa no puede ser de Dios, jamás va a ser de Dios. Seguramente yo tengo culpa en eso. Es una aprobación por la cual pasan aquellas personas que son humildes y que son fieles a Dios. Y Dios con eso solo embellece más el alma, porque esa virtud de la humildad solo hace más digna y más bonita aquella alma que acepta con humildad y que asume la culpa de la situación. Solo la imperturbable serenidad de Nuestra Señora traía un poco de paz al ánimo desconsolado de su esposo,
que había desistido de contar con cualquier benevolencia por parte de sus parientes. Nadie quiso recibirlos. En vista de la dócil conformidad de María delante de ese revés, San José decidió alejarse del burburiño, del, de la bulla de la ciudad, a fin de contemplar el horizonte y esperar el auxilio divino. Bueno, aquí Dios tiene que intervenir. Aquí entra la confianza de San José. Ante el vasto panorama que se abría en dirección al sur, en ese panorama lindísimo, a la espera del nacimiento del Mesías, Nuestra Señora tomó la palabra con delicadeza y le dijo, ahora es Nuestra Señora que va a hablar. Ustedes ahora tienen que utilizar su imaginación para pensar cómo habrá sido esa imagen, cómo Nuestra Señora le habla. Entonces, supongamos que fue así. Mi amado esposo, no os perturbéis. ¿No os recordáis por acaso de la palabra de Dios pronunciada a Samuel cuando Israel quiso ser como los otros pueblos y tener un rey en el lugar del profeta? Esa misma palabra Dios la dirige a vos el día de hoy. Permitidme recordártela. Y las palabras de la profecía. No es a ti que ellos rechazan, sino a mí, pues ya no quieren que yo reine sobre ellos. Hacen contigo como siempre lo han hecho conmigo. Desde el día en que yo los saqué de Egipto hasta el presente, me abandonaron para servir a dioses extraños. Estad en paz, José, Dios providenciará. Eso fue lo que le dijo Nuestra Señora. Y nos vamos a quedar por aquí, nos vamos a quedar en ese suspenso, a ver cómo se resolvió este caso. Bueno, todos ya más o menos saben, pero como aquí en el libro, cómo se resolvió ese caso para el nacimiento del niño Jesús. Pero lo que yo les quería comentar ahora al final, que ya estamos terminando, es esto. Vino para los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Hoy en día, en los días de hoy actuales, 2020, en la situación en que nos encontramos, pandemia, en fin, cualquier situación, pero siguen los problemas en el mundo entero. Nuestra Señora en Fátima vino hace 100 años y nosotros nos podríamos preguntar, ella vino a los suyos, ¿y será que los suyos la recibieron? ¿Será que el mensaje de Nuestra Señora fue recibido? ¿Será que si Dios, nuestro Señor Jesucristo, apareciese en el día de hoy, sería bien recibido por esta humanidad? ¿O será que va a ser como dice aquí? Vino para los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Alguien podría decir, no, hermana, pero si aparece Jesús, claro que lo vamos a reconocer, claro que lo vamos a seguir y todo. Pero si yo estoy encerrada en mi egoísmo, si yo no quiero cambiar de vida profundamente, si yo no quiero cortar con aquellas cosas que me atan al pecado, a todo aquello que me aleja de Dios, ¿será que yo sí voy a tener los ojos eh, abiertos para esa venida de Dios? ¿O será que Dios ya ha venido cuántas veces por medio de mensajes, por medio de avisos, no sé, de la naturaleza, por medio de cuántas cosas? ¿Será que Dios no nos ha hablado tanto últimamente, sobre todo en estos días? Y yo no lo he recibido, no lo he escuchado, ni me he dado cuenta que me está hablando. Es un punto para que nosotros hagamos un examen de conciencia en estos momentos. Porque de pronto a veces por ah, las situaciones corriqueras, las situaciones prácticas, nos hacen quitar nuestra vista de todos los avisos sobrenaturales que Dios nos da todos los días por medio de una palabra, por medio de una lectura, por medio de una inspiración, un pensamiento, por medio de nosotros viendo cómo está la situación del mundo. Dios santo, ¿será que Dios con eso no está dando un último aviso a la humanidad? No está diciendo, conviértanse, vuelvan a mí, que soy su Dios. Dejen esa vida de pecado, esa vida de crimen, esa vida de injusticia, esa vida de aberración, etcétera, etcétera. Que no seamos, Dios no lo quiera, la Virgen Santísima tampoco, no seamos de aquellos a los cuales Dios vino y no lo recibieron. No, que nosotros seamos de aquellos que lo recibimos, que aquellos que, así como Nuestra Señora que estuvo esperando durante tantos años pidiendo por la venida del Mesías, nosotros también pidamos la intervención de Dios, pidamos la venida de Dios a todos los corazones, que Dios intervenga sobre esta humanidad, que Dios intervenga sobre esta situación mundial, esta situación de caos espiritual, de caos
político, de caos social, de todos los tipos de caos que están existiendo hoy en día. Degradación moral, degradación de valores, degradación incluso de nuestra religión católica, de la Santa Madre Iglesia, tantas cosas que nosotros seamos de aquellos que atrajeron a Dios y no aquellos que lo rechazaron, que no lo recibieron. Les dejo esto como punto final, como punto de examen de conciencia para que todos, con un corazón contrito y humillado, con un corazón abierto a todas las inspiraciones de Dios, hagamos un examen de conciencia y le pidamos a Nuestra Señora. Miren, este domingo va a ser Corpus Christi y el próximo viernes va a ser Día del Sagrado Corazón de Jesús. Y nuestro Señor decía, lo que más me duele no es el pecado en sí, claro, el pecado, pero lo que más me duele es que la persona que cae en el pecado no regrese a mí con confianza. Yo tengo sed de perdonar. Entonces, pidámosle a Nuestra Señora, Madre del Sagrado Corazón de Jesús, que su corazón inmaculado también está unidísimo al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle a ella que ella nos haga ver, nos abra nuestros horizontes, nos abra nuestra mente, que nosotros podamos considerar, nosotros podamos asimilar, nosotros podamos, eh, en fin, recibir todas las inspiraciones de Dios que a cada instante Él nos manda y que ella vaya transformando nuestro corazón, vaya transformando nuestra vida, vaya transformando nuestra alma, que ella nos haga unos verdaderos hijos de Dios, verdaderos hijos de Nuestra Señora, y que para eso ella nos dé fuerzas, nos dé verdadera resolución para nosotros cambiar de vida, para que si estamos, si estamos alejados de Dios, que ella nos atraiga a Él, si estamos tibios, si estamos mediocres, si estamos en la comodidad, que ella enfervorice nuestro corazón y que nos haga cortar completamente con esa vida mediocre que llevamos. Y si estamos fervorosos, que ella nos haga más fervorosos aún, que nos lleve rápidamente a los altos píncaros de la santidad. Porque si un fervoroso dice, yo ya estoy bien, cuidado, comenzó la decadencia y comenzó la mediocridad. Siempre tenemos que querer subir más, querer ser, estar más cerca de Dios, ser más perfectos, ser más santos, ser más virtuosos, ser más fervorosos, amar más a Dios, amar más a Nuestra Señora, etc. Entonces, todo eso pidámoslo en estos días, muy especialmente en el día del cuerpo de Cristo, pidiendo a nuestro Señor que si por muchos motivos o algún motivo no podemos recibirlo sacramentalmente, que venga Él espiritualmente a nuestro corazón y que nos dé todos los beneficios como si lo estuviéramos recibiendo sacramentalmente y que Él acelere cuanto antes es el día en que yo pueda recibirlo nuevamente en la Sagrada Eucaristía y que ese dolor que yo tengo por no recibirlo, esa espera que yo tengo, ese deseo de recibirlo, sirva de reparación, como reparación, por tantos pecados que a lo largo de la historia se han cometido contra la Santísima Eucaristía. No solamente de despreciar la Eucaristía, sino de tener una actitud fría en relación a la comunión. Cuando yo recibo una comunión tal vez no preparado, etcétera, que todo este deseo que yo tengo de recibirlo ahora sacramentalmente sirva para reparar todas esas faltas grandes o pequeñas que yo haya cometido y que la humanidad ha cometido contra el Santísimo Sacramento. Eso, vamos a pedir eso en el día de hoy, pidiendo a Nuestra Señora del Santísimo Sacramento y que Dios derrame sobre todos y cada uno todas las gracias que derramaría si cada uno estuviese recibiendo el Santísimo Sacramento en su alma y que con eso Él transforme nuestra alma para que seamos de aquellos que sí lo recibieron. Agradezco mucho a todas las personas que asisten a este video. Si quieren compartirlo a sus familiares, amigos, vecinos, etcétera, para aumentar este apostolado virtual nuevo que estamos haciendo y que Nuestra Señora les recompense, les ayude siempre más y hasta la próxima. Salve María.